Ya comienza Quiero Moda Podcast con Carolina Rival. Bienvenidos a un nuevo episodio de Quiero Moda Podcast, un espacio que te invita al universo de la moda. El día de hoy desde Espacio Gárgola, un lugar increíble en Santiago, con una gran invitada, Melina Rapimán. Hola. Muchas gracias, querida Melina, por estar aquí. Gracias por Melina invitarme. es diseñadora, ilustradora, investigadora y docente en Andrés Bello. Y tiene una gran trayectoria digna de conocerte. Qué bueno que estoy acá, por fin lo conseguimos. Lo logramos. Después de esperar un buen rato, una entrevista 2.0 diría yo. Pero para partir, ¿cómo llegaste al mundo de la moda, del diseño, de la belleza? Bueno, pueden ser varias, tengo varias teorías al respecto. Una es que, mis padres tenían un taller de costura. Mi mamá estudió para hacer moldaje y ellos tenían un taller en la casa con todo, con máquina de tejer, hacían de todo, hacían sábanas, hacían ropa, textiles, de todo lo que uno se pudiera imaginar. Cambiaban de temporada, invierno hacían unas cosas, en verano hacían otras. Y entonces siempre como que estuve rodeada de telas y también como de acompañar a mis papás a comprar esas cosas. Como, o sea, de chica estuviste como en la industria. O sea, rosas es mi sí. Era como tu hogar. ¿Y te dejaban hacer cosas igual, jugar? Es que a mí nunca me gustó eso. Ya, ¿no te llamaba la atención? No, para nada. Ya. Y de hecho me molestaba un poco como esta cosa de que como era la casa taller siempre habían como pelucitas, habían como cosas tiradas, hilachas en el suelo, y eso como que me conflictuaba un poco dentro de mi como de mi visión, ¿no? Así que nunca aprendí a hacer nada. Ya, no enganchaste. Nunca enganché. Y bueno, pero con lo que sí enganché era con las revistas de moda. Y eso sí me alucinaba, como el tema de la ilustración de moda siempre ha sido súper importante para mí, como el tema de los figurines. Mi mamá tenía tenía libros de moda y también tenía las revistas clásicas de los tiempos. Las fotos, la fotografía de moda siempre me gustó, como el tema de la ropa, cómo se veía en lo visual. Siempre ha sido como algo muy artístico. Y eso sí, eso sí me gustaba. Y bueno, mi mamá me hacía la ropa, todo combinado siempre. O sea, si había como el pantalón que combinara con el bolsito que llevabas para llevar tu calzón y tu pedacito, tu rollito de papel higiénico, ¿no? Todas como tus cosas personales, el gorrito, la bolsita con todo, y todo tenía que combinar, y los zapatos combinaban y los calcetines combinaban con la polera y así. O sea, creciste con estilo. Siempre fue así, siempre tuve mi propia ropa, no existía en mi casa por lo menos ese tema de como de ir a comprar ropa. Lo que sí íbamos a comprar era como zapatos y esas cosas, pero siempre como que mi mamá era la que diseñaba de alguna forma, o yo le pedía ciertas cosas y ella las armaba para mí, incluido mi vestido para mi graduación de cuarto, también me lo hizo ella. Yo lo diseñé y ella lo hizo. Ya. O sea, pudiste ser diseñador, pero tenía ahí una modista experta claro, en tu hogar. Sí, nunca me gustó, nunca me atrajo el tema de la máquina. Sí, pues es una práctica compleja igual, de paciencia. Sí, o sea, creo que en algún momento mi mamá me dijo, mira, yo te voy a enseñar a hacer moldes y todo. Mi mamá es como súper Virgo, o sea, tiene como un ascendente Virgo, entonces como toda muy técnica. Y no, me aburrí, no entendí nada, no. La matemática, la fórmula. Y fue muchos años después, cuando yo me puse a trabajar en otra cosa, que con la plata que me sobraba, si es que a uno le puede sobrar plata, me empecé a armar un taller, a comprar máquinas de tejer, de coser. Me compré la obra, me compré todo lo que mis papás tenían. A eso? ¿Qué pasó
contigo, por ejemplo, me decís, años después estaba trabajando en otra cosa y empecé... ¿Cómo volviste? ¿Cómo tú es que, bueno, yo nunca quise, yo siempre como que fui súper lectora y entonces en algún momento yo quise estudiar diseño teatral. El teatro me voló la cabeza en la media. Cuando fui a ver como este nuevo teatro que se estaba haciendo en los 90, que era como un teatro que era multimedia, ¿cierto? Con cómic, con videos detrás. Todas esas cosas me mataron y yo solo quería estudiar diseño teatral. Pero no lo hice. Ya. Porque no, me dio julepe o me dio como un poco de susto ir a la prueba de dibujo. Ya. Porque tú sentías que no tenía ahí... No, es que yo siempre dibujé, pero nunca pinté. Ya. Y esa prueba me puso muy ansiosa y paralelo a eso me ofrecieron una beca para estudiar historia en una universidad y entonces... Nada, y no tenía que hacer nada. Me fui a estudiar historia. Muy cerca igual, claro. La historia de claro, estudié historia, después estudié turismo, me dediqué al turismo, no sé, pues, varios años. Estuve trabajando en una línea aérea y entonces ahí como que comencé a ganar plata y tenía espacio para mí, para hacerme un taller, para dibujar, para pintar, para trabajar. Como mi cuarto propio, eso siempre lo tuve como en mente, siempre estuvo ahí. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Porque dijiste, ya, voy a comprarme mis máquinas, quiero diseñar algo teatral. Pero no me di cuenta, no me di cuenta de eso. Fluiste nomás. Sí, de pronto tenía un taller armado. No me di cuenta. Empecé a tomar clases de tejido. Me empezó como que mientras trabajaba tejía, hacía muchas cosas como paralelas a mi trabajo de línea aérea, ¿cierto? Porque era un trabajo muy estresante, entonces cada cierto tiempo me caía en la cama de colon y me sentía mal y entonces no me podía mover, estaba en mi cama. Y algo agotador, mucha presión. Era demasiado estresante y ahí descubrí la lana. Entonces dije, yo quiero saber todo de la lana. Me compré libros sobre la lana, empecé a hacer talleres de cursos de fieltro, de hilado, me compré un telar, mi papá me regaló una rueca, como que todo se fue dando y de pronto tenía este taller gigante de cosas y yo dije, parece que en realidad estoy en un lugar equivocado. Sí te gustaba la manufactura al final, la creatividad. Claro, y entonces mi papá me dice algo como que me dio vuelta la cabeza, me dice, lo que pasa es que te enfermas porque estás pensando en una cosa y estás haciendo otra, entonces como que tu cerebro hace cortocircuito tu cuerpo. Y yo le encontré toda la razón y ahí como que cambió mi vida. Y ahí dije, en realidad quiero hacer ilustración de moda, dije yo. Y no existía para hacer ilustración de moda y lo más cercano a llegar a la ilustración de moda era el diseño de vestuario. Sí, muchos llegamos, sí. Ya, sí llegué, pero claro, yo ya tenía 31, 32 años, no sé, como... Eso fue como... una decisión fuerte, cambiar una decisión de profesión fuerte. Así. Decir, o sea, yo tenía una pega, no es que no estaba haciendo nada, tenía un trabajo donde me iba bien, a pesar de que me enfermaba todo el tiempo. Era como lo que todo el mundo querría, o sea, estudiaste turismo, estás trabajando en una línea aérea, me funcionaba bien, no... Claro. Y me iba bien. O sea, te iba bien profesionalmente, pero como que te faltaba algo. Claro, pero estaba vacía por dentro, no sé. Claro. Tenía un hoyo en la guata. Sí. Y después de que me cambié, de que me puse a estudiar vestuario, nada, nunca más me enfermé de la guata. No, ya nunca estaba más. Ahí en tu camino. Nunca más. Y ahí yo dije, qué heavy esto. Ya, y de ahí, ¿cómo llegaste? ¿Cómo partió todo esto? Ese éxito, eso de decir, ya, ahora estoy haciendo lo que quiero y voy a fluir aquí. No, pues después no tenía pega. Después llegaste al mundo del diseño, de los diseñadores. Claro, claro.
Me puse trabajé en Hall Central. Ese fue mi primer como trabajo. ¿Te acuerdas de Hall Central? Sí, me acuerdo perfecto. Hall Central, que quedaba en Calle Merced, claro. Pero fueron los últimos años de Hall Central. Un espacio importante porque entonces, llegaron muchos diseñadores que hoy día siguen haciendo cosas bacanes, tenían sus percheros con sus diseños algunos. Sí, creo que toda la gente que estaba en Hall Central sigue haciendo, o sea, el Seba del Real, Juana Díaz, hay mucha gente que todavía continúa, o sea, esa es como la generación, ¿no? Como que empezó en este nuevo... Hall Central, pero estuve en Casa Naranja. Ah, que también era otro lugar. Estaba en esa de la misma época. Sí. Y empezaron a ver estos grupos. Yo creo que llegué cuando como estaba como... un poco ya, claro, los últimos años de Hall Central y que después todo el movimiento de la moda de autor se fue dando vuelta, ¿no? Claro. Para otros lados, unos lugares más pitucos también. Pero en ese momento, y claro, estaba aquí, como esta casa también en Las Tarrias. Estaba la Casa Naranja, la Casa Ají, la Casa Barzúa, Hall Central. Estaba después para el lado de Constitución, Salón 140. Esas son las que me acuerdo. Pero había harto movimiento. Había un movimiento como que todavía súper alternativo, porque el retail todavía estaba, o sea, no como ahora que está como súper en decadencia. En ese momento el retail era el lugar, eran los centros comerciales grandes. Y entonces yo llego a Hall Central y trabajé en Ripley a través de Hall Central también. Como que había un pop-up Ripley con diseño de autor. Con diseño de autor. Bueno, y ahí me empecé a inmiscuir en estas cosas que ya van más allá como del diseño, sino que como que tienen que ver con sistemas políticos, con el sistema de la moda, con la industria. La reglamentación. Como empezar a pensar el diseño más que la construcción misma, que ya es todo un mundo, pero cuáles son todas estas cosas que inciden en el producto final. Y en el desarrollo de la profesión al final, claro. Sí. Así que eso fue bien interesante como aprender. Y bueno, y ahí conocí muchos diseñadores a los que admiro mucho. Claro, en esto de la venta, en cuánto te dan, cuál es el porcentaje de ventas, cuánto te conviene, cuánto no, como que otro sí, porque en eso negocio era de la consignación. Entonces claro, funcionaba de la manera de que tú tenías un producto y cobráis tu valor, pero después eso se le agrega un porcentaje más los impuestos. Entonces al final el valor de tu producto se dobla. ¿Cachai? Es como así. Sí, bueno, y entonces también está esta posibilidad como de los percheros, en que tú arriendas el perchero por tanta plata, y ahí hay como varias modalidades, claro, en esto de las tiendas de diseño. Y ahí uno... Bueno, hasta ahora funciona prácticamente perchero, igual. Claro. Sí, igual funciona cuando tú no tenías los recursos como para poder tener tu propia tienda, y aparte igual es una vitrina porque compartís espacios con muchas marcas o con otros diseñadores que tienen bastante talento, te da a conocer. Sí. Sí. A mí me gusta eso de las tiendas. Sí, a mí también, porque además que claro, unos llevan los clientes a los otros o usuarios, no sé. Como que eso es interesante, ese compartir. Ya, y ahí espacios. Llegaste a ese espacio, conociste a muchos diseñadores, entendiste cómo funcionaba el negocio y... Bueno, paralelo a eso, mientras estuve estudiando, como yo ya era más vieja, me metí a todas las cosas gratis que habían. Todos los desfiles, me hice un blog. Ya. Me hice un blog que se llamaba Calle Suicida, entonces era así como que la idea era ir a todas las cosas y hablar de diseño, y entonces, claro, yo con ese Calle Suicida, con mi blog, yo iba y decía, te voy a hacer un artículo para esto. Me invitaron de otras revistas a hacer artículos también, y así que fui a todos los eventos que podía, que mi nada de experiencia podía llegar.
Ahí conocí también Raíz Diseño, que fue una plataforma súper importante desde fines de la primera década como hace 2000, una cosa así. No, y súper importante Raíz Diseño para el medio, sobre todo la cultura de la sustentabilidad. Creo que todos sabemos que fueron como precursores dentro de esos cambios, por lo menos. Sí, yo creo que es súper importante esa llegada de Laura y de Alex y de esa visión, donde fui a muchos, conocí muchas cosas a través de Raíz Diseño, como con estos encuentros internacionales que se hicieron en el GAM, los desfiles. Fue súper impactante para mí como encontrar este mundo que era un mundo que yo no conocía, y quedé como impactada, y por eso empecé a escribir, porque me parecía relevante como que hubiera prensa sobre eso, no sé, claro. que quedara en algún lugar, fotos con mi cámara mala, no sé. Que hubiera registro de todo eso, una opinión también. Yo creo que hay o sea, si ahora nos ponemos a revisar, hay súper poco de eso. Y entonces como yo era una esponjita así como llenándome de eventos de información, y cuando vino Kate Fletcher también a la Católica, también fue súper importante para mí leer ese libro de sustentabilidad y darme cuenta como que me metí en el tema sostenible, del activismo también, todas esas cosas como que confluyeron en ese momento. Yo no sé muy bien lo que está pasando ahora, pero yo siento que en este momento no existe todo eso que vivimos en ese momento. No sé si porque ya no sé, soy más vieja, pero en ese momento ya era vieja, entonces como que no sé qué es lo que está pasando ahora, además de esto como del tema de vender y el tema del desierto y la sostenibilidad, muy entrecomillada. No sé si hay un movimiento real con respecto a cómo nos informamos de las cosas. No lo veo ahora, no lo veo como esa efervescencia época que estaba en ese momento. Sí, y el quizás también nos comió la plata, no sé. Bueno, la plata es necesaria, pero yo creo que se puede ganar plata siendo responsable. O sea, bueno, tú cachai que yo fui parte de Fashion Revolution en una época. Claro. Y en esa época fuimos. Yo creo, sí, fuimos, participaste de muchas actividades que yo por supuesto te consideraba, decía, no, la Melina es seca, tú estabas haciendo como bordado, ¿cuál era la técnica japonesa? No me acuerdo el nombre de esta chico. No. Y hicimos un taller y me acuerdo que participaron muchas mujeres con su proyecto. Pero había ese interés de lo sustentable, más que del mercado sustentable, sino que era como de la sustentabilidad, de volver a las raíces, de la reutilización, el reciclaje, la reparación, todo eso. Ahí yo estudié mucho y creo que fue muy intenso porque vimos, eso tiene que haber sido como en el año 2015, 16, 17, 18, prepandémico. Sí. Y había muchos documentales también, ahora igual se siguen haciendo, pero no tienen la repercusión tal vez que tenían en esa época, donde vi las catástrofes que pasaban en otros lugares. Y siento que esa sensación de que mientras no pase aquí no me importa, pero ahora ya pasó aquí. Claro. Esa es como la diferencia ahora. En esa época el desierto no estaba tan contaminado como está ahora. Así que... Sí, bueno, yo a lo que apunto es como, claro, tenéis razón en esa diferencia de que ahora está como dentro del mercado, el mercado ya nos está hablando de eso, pero de esta conciencia masiva acerca de ciertas temáticas. No sé, puede que haya sido la pandemia, puede que haya sido el estallido que nos dejó agotados como de pensar. Sí. Pero tengo mucho ánimo en que viene de nuevo como un... Bueno, la moda es cíclica, así que vamos a volver, ¿no? Todo el rato. Así que vamos a volver todo el rato a estas representaciones distintas también
que no sean necesariamente mercantiles en un súper mal negativo uso de la palabra. Claro. Sí. Oye, volviendo a tu faceta activista, yo recuerdo que tú me comentaste que hiciste un bordado que estaba inspirado en este movimiento de cuando tomaron detenida a las chicas, ¿cómo se llamaban? Las Pussy Riot. Riot, exacto. Y tú hiciste un bordado que al final fue como un inicio para ti, como un punto en tu profesión. Sí, fue Cuéntame súper eso. importante porque bueno, estaban estas campañas cuando Twitter era Twitter. Habían muchas campañas con el hashtag de distintas, no sé, discusiones sociales. Y entonces de pronto toman a estas chicas, las llevan detenidas por estar dentro de una manifestación en una iglesia. Y las llevan detenidas para siempre, o sea, como muchos años. Como 7 años creo que sí, estuvieron y entonces se hace presa una campaña mundial por hacer una performance. O sea, eso es importante mencionar, Claro. de que estuvieron en Cantaron. Rusia, hicieron una Sí. performance en una iglesia, eso se consideró un sacrilegio, fueron detenidas por hacer eso y estuvieron en la cárcel mucho tiempo. mucho tiempo. Y eso fue así como una parte que impactó al mundo y sobre todo a las mujeres, porque era como seguir viviendo en una época medieval, una cosa así. Claro, estas chicas eran como que se encapuchaban, eran medias punky, entonces, pero también marianas al mismo tiempo, entonces decían María, hazte feminista. Ese era como, y eso era como, fue súper mal visto y bueno, se las llevaron detenidas y hubo esta campaña mundial y estaba Madonna y estaban todo el mundo como, Free Pussy Riot era el hashtag. Y bueno, entonces yo hago un bordado con una imagen de Pussy Riot, como estaba haciendo más o menos todo el mundo. Yo ese año había como empezado a bordar sistemáticamente o obsesivamente todos los días, porque soy una pésima dueña de casa, entonces como tengo que estar trabajando para justificar que no hago cosas De casa. domésticas. Sí, lo entiendo perfecto. Entonces me dediqué a bordar, porque se había acabado lo de Hall Central, entonces me dediqué a bordar, y aparece esto, que es como una súper buena excusa para seguir bordando. Y hago varios bordados sobre Pussy Riot y de mujeres protestando. Eso era como, había una abuelita protestando, yo también como una señora que se sube, que le tira un zapato a un político, también la bordo. Entonces empiezo a como a buscar noticias como interesantes de Eso, mujeres activismo rebeldes fashionista. Zapatos. para poder bordarlas. Como que decía, esta imagen hay que bordar. Bueno, bordo las Pussy Riot. Me llega una petición de que si puedo vender ese bordado. Yo como que digo, no sé cómo hacer esto, ya tengo que armarme un PayPal, como vendo internacionalmente, nunca había vendido nada. Y entonces lo mando. Esta señora me había dicho que ella quería ese bordado para un recital, porque ella era músico, y que se lo quería poner para un recital. Claro, era como su forma de dar un mensaje en ese evento. En ese evento, pero resulta que de pronto me doy cuenta de que esta persona que me había comprado el bordado, que yo envié, que se demoró un mes en llegar a Inglaterra. En otros tiempos. Sí, no en era Inglaterra. tan rápido como ahora. De pronto era una actriz de la BBC. Entonces me escribe y me dice, bueno, Melina, yo quiero usar estoy trabajando en Orphan Black, una serie que todavía No sale. no aparecía. Bueno, iba a salir la segunda temporada, ella aparece en la segunda temporada y creo que mi personaje tiene que usar ese bordado sí o sí. Y entonces, bueno, me mandan unos papeles, firmo, no sé qué. Autorizaciones legales para aparece en Orphan Black, en la BBC, capítulo 2, segunda temporada. Lo vamos a buscar.
María Doyle Hay que Kennedy, una actriz súper famosa, me había comprado el bordado y desde ahí como que empezaron a aparecer notas de prensa y me hice súper famosa. Como en este mundo alternativo de las cosas raras que pasan. Tus primeros minutos de fama, claro, dentro de los... Sí, esos minutos de fama se convirtieron en trabajo. Qué bueno. En trabajo. Y desde allí me llamaron para hacer clases, me empezaron a llamar para distintos proyectos, y allí estamos desde ese día o desde ese año. Desde ese hito, todo empezó a difundirse. Sí. Bueno, algo que no podemos dejar de tocar es tu trabajo en la docencia, porque ella ha estado en varias instituciones. Ahora está ahí en la Andrés Bello, en el conocido Campus Creativo. Ese es el concepto. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la docencia? ¿Cómo lo has percibido en todos estos años y cómo lo veías actualmente también? Sí, bueno, para mí hacer clases ha sido como una revelación también. Para que no piensen que a todo el mundo se le revelan las cosas en la adolescencia. A mí se me revelaron las cosas a los 30. Nunca me imaginé que iba a hacer clases, jamás en la vida, jamás se me pasó por la mente como eso. Y entonces aprendí que soy buena explicando cosas, que tengo una lógica de como explicativa. Y entonces, porque para mí las cosas tienen que tener lógica, yo me armo un mapa y ese mapa trato de traspasarlo a otra gente, pues como creo que el conocimiento lo tienen que llevar de la manito, como te explican una cosa, después con paciencia, claro. Y me di cuenta que soy buena para eso. Y nada, me encanta hacer clases. En algún momento, bueno, estaba llena de clases técnicas. Y cada vez, bueno, en la medida que ha avanzado el tiempo, no solamente he estado haciendo docencia, sino que también investigación. Porque en ese rato, en la pandemia, descubrí de que además me encanta la academia en general, como todo el tema universitario, aunque sea que esté súper en crisis, yo todavía tengo fe en ese lugar. Creo que hay mucho que aportar todavía desde la docencia, desde la investigación y desde la divulgación de conocimiento. ¿Por qué sentí? Cuéntame eso, me decís de que está en crisis. ¿Por qué sentís que está en crisis o por qué estás evidenciando? Sí, porque creo que está un poco estancado el método de... ya. No ha habido una modernización del sistema educativo. Se intenta, pero claro, por supuesto siempre todas las instituciones van más atrás que lo que va... La juventud, ¿cierto? O la adolescencia, o todos los cambios. Y aún más atrás va el Estado. O sea, porque al final el Estado es el que va un poco determinando lo que se va a impartir. Es difícil, yo creo, para las instituciones ser muy vanguardista cuando hay un método, una burocracia detrás que es como súper grande. Y entonces, claro, aunque los directivos quieran como estar un paso adelante, claro, tienen que pasar por un montón de etapas que siempre yo creo que ha sido así. Solo que bueno, cuando llegó la pandemia y tuvimos que cambiar el método de trabajo, de hacer docencia, sobre todo para carreras que son prácticas como diseño. La confección, la manualidad. Yo decía, pero es que ¿cómo le enseño a tomar la aguja? Si no lo estoy viendo, si no estoy ahí como observando cómo pasa la aguja. Y si van a estar con la cámara apagada y tú no sabes si están escuchándote o si están haciendo cualquier otra cosa. Fue como un poco dramático para todos, y todos tuvimos que como de un día para otro intentar adaptarse, pensar de manera diferente. Sí, y creo que eso nos está costando mucho todavía. O sea, ¿tú sentís que eso no se logró de cierta manera desarrollar mejor? O sea, imagínate que no hay ninguna generación que haya salido de una carrera de pregrado que haya sido solamente online. Claro. No hay nadie que haya salido.
Nadie tiene una carrera que haya sido solamente en pregrado. Yo creo que en posgrado sí. Que ver con esa metodología de cómo adquirir el conocimiento. O sea, tú están recién empezando a recibir información y sobre todo cuando es algo práctico, es difícil para los alumnos que se enfrentan recién a la educación superior. Claro. Y eso ha sido como difícil o recibimos también alumnos que vienen de haber estado en pandemia en la educación media, entonces que tuvieron como un montón de chances, no sé. Facilidades. Estamos en una transición, creo yo, y por eso hablo de crisis, quizás no estoy diciendo un poco dramática, pero sí siento que hay una transición, que estamos un cambio. Los docentes un poco como viendo qué hacemos, por qué pasan estas cosas. Yo lo entiendo perfecto porque a mí tú sabes que yo recibo alumnas en práctica en mi taller y a mí me tocó recibir alumnas en práctica que venían de haber estudiado la pandemia en sus casas y de verdad a mí me costó mucho lidiar con ellas porque sentía que eran muy niñas, o sea, sentía que estaban muy inmaduras todavía para el trabajo. Habían algunas que por supuesto rápidamente se pusieron al día, pero otras que yo era como decir, ya, ¿sabes qué? Te voy a dar la tarea más fácil y repetitiva que puedes hacer para que lo consigas y no te frustres, porque de cierta manera este trabajo de diseñar, de crear, cuando tú estás innovando no tenés un manual de cómo hacer algo que se te ocurrió a ti, entonces se van probando cosas y a veces no resultan a la primera, pero eso no significa que no van a resultar. Y claro, ahí cuando tú decís que es difícil porque no tienen esa, como yo diría, predeterminación, o sea, como esa postura hacia probar algo e intentarlo. Están como... Claro, lo quieren hacer una vez y listo. Pero es que, profe, ya lo hice. Ya, claro. Pero tienes que hacerlo 10 veces. Claro. 100, hagamos 100. Sí. Y entonces eso es como lo que cuesta más, pero como digo, estamos en una transición y yo espero que vuelvan también esas actividades motivacionales para la creación de manera esplendorosa como también como la vivimos nosotros. Yo creo que fueron... O sea, yo creo que hay muchas posibilidades ahora, solo que depende de la visión. Nosotros estamos inmersas en las redes sociales porque aparte de tener nuestros productos, nuestras cosas, hacemos contenido, compartís tu trabajo. Yo he visto gente que no presta servicios, pero sino que enseña lo que crea y genera, en realidad se dedican a generar contenido de creación. Y eso también es un espacio que siento que tiene mucho potencial, que se está desarrollando ahora, pero que las nuevas generaciones les puede interesar. De repente puede que no quieran tener una marca de productos, pero sí pueden ser una marca personal y mostrar sus talentos. Claro, o sea, esta carrera como que se puede hacer de todo, muchas cosas, y no solamente es la pasarela, no solamente es como tener tu propia marca, sino que también es generar contenido, también puedes hacer, no sé, fotografía de moda, ilustración de moda, dedicarte al final es como el inicio para todas las cosas. Puedes ayudar a otros a hacer asesorías para... Entonces hay un montón de cosas, otras cosas que se pueden hacer. Es como el inicio al final dentro de la industria de la moda, claro. Porque muchos pasan por distintas áreas. Claro, entonces frente a eso creo que la universidad o el instituto, yo estudié en un instituto profesional, estudié en ayer. Lo que hace es darte método de trabajo. Claro, como mostrar de cierta manera una forma y un proceso que tú vas a seguir para obtener un resultado. Claro, creo que eso es lo importante del estudio académico o del estudio técnico, es eso, metodología de trabajo. Ya, y a partir de toda tu experiencia en la docencia, tú llegaste a la investigación, o sea, ¿cómo pasó eso? ¿En qué momento tú dijiste, sabes qué? Hay información que está deambulando, que nadie la analiza o nadie la comparte. ¿Cómo fue eso? Bueno, me obligaron. Ya. Me obligaron.
Creo que es algo que tenía que hacer, pero yo no lo visualizaba. Yo tenía mi título técnico y con eso yo estaba bien. O sea, no me faltaba trabajo y me encantaba ser técnico. Claro. Y me encantaba hacer clases de eso también. Ya. Pero pasaron varias cosas. Uno fue que donde yo estaba haciendo clases, de pronto me dicen, Melina, todos los ramos que hacen van a desaparecer de la malla. Wow. Así que anda pensando que con qué pega te vas a quedar. Y Claro. entonces yo ya en ese momento tenía un taller en Bellas Artes, en que me estaba funcionando súper bien, tenía una mini escuelita de bordado y todo fluía muy bien. Y entonces yo dije, ya, dejo el instituto y me quedo con mi escuelita de bordado y hago mi emprendimiento, no sé qué, todo bien, todo bien. No tengo problema con eso. Pero llegó el estallido y se cerró todo. O sea, estuve pagando un arriendo por 6 Claro. meses en que no fui nunca más. En que nunca más pude ir. Se acabó el estallido a causa de la pandemia Claro. y me quedé sin trabajo. Ya sin como trabajo. qué hago ahora. Y entonces era, ¿qué hago? O sea, no puedo, me cuesta mucho hacer estas clases online porque enseño a enhebrar la aguja. Claro. Ya dije yo, como todos nos vamos a morir, voy a hacer cosas que siempre he querido hacer. Y me puse a hacer un diplomado en Historia del Arte. Nada, quedé loca. Sí. Me encantó, porque además que yo vengo de la historia, esa es la primera carrera que estudié. Me encantó. Y entonces dije, no, pero es que yo quiero seguir, quiero más de esto. Y uno tenía la posibilidad de seguir en el magíster, pero yo tenía un título técnico. Claro, como Entonces no profundizar podía en seguir. eso. Entonces en medio de eso saqué una licenciatura en artes. Y entonces ahora estoy terminando mi magíster en Historia del En Arte. Entrego la tesis ahora en marzo. Y desde ahí, desde el diplomado, que eso fue entre el 2020, que estoy estudiando Historia del arte. un montón de cosas. Bueno, arte, historia del arte. Bueno, y por ende la historia de la moda, porque al final la bueno, evolución de la como humanidad por ha tenido su supuesto, expresión siempre- en la moda. Siempre el arte. o sea, la historia del diseño está dentro de la historia del Historia del arte, arte. y la historia del arte está dentro de la historia cultural, Claro. que es lo que estoy estudiando. Y entonces desde ahí empecé a hacer investigaciones sobre ilustración de moda en las revistas chilenas, que es un proyecto que estoy armando hace un par de años. Y que te ha llevado a muchos lugares, porque yo sé Donde- que la ilustración te ha llevado a llevado eventos como Comic Con, a dar charlas internacionales con respecto a tu trabajo, tu visión. ¿Cómo ha sido eso? Poder desarrollar esto y mostrarlo, compartir. Tú has tenido exposición en galería, estuviste en Nueva York, creo. Cuéntame todo eso, sobre todo la parte emocional. No, ha sido súper emocionante porque son cosas que de verdad yo no las hubiese hecho. No digo que gracias a la pandemia ni gracias al estallido, pero definitivamente eran cosas que me daban miedo hacer o que yo creía que no estaba capacitada para hacer. Pero cuando empecé a estudiar de nuevo, a los 45, A sus 40. Ah, 40, sí. en los 40, creo que fue súper importante como darme cuenta de que sí era capaz como de ponerme en esa situación de nuevo de que te pongan la nota, de entregar el trabajo, de la evaluación, que siempre para mí en la universidad había sido un poco complejo porque el colon y los nervios. Ya, pero en realidad me fue súper bien, me ha ido súper bien todo este tiempo en ese tipo de instancias que podrían haberme generado estrés antes. Ahora ya no me generan Para tanto. nada. Igual, si me generan un poco de estrés, siempre estar frente a alguien que te está evaluando genera eso.
Bueno, pero igual te he sirve eso para descubierto que educación. tengo esa mente en que puedo ir haciendo conexiones de cosas, de conceptos, y de que mi mente funciona de esa manera. Entonces, como ese autoconocimiento me ha servido también para dar a conocer y divulgar la información que estoy recolectando. Claro. Como que yo no me quiero quedar con esa información que estoy armando. No, y Que se tampoco quede nos ahí en tiene la mucho academia, sentido, ni en porque los libros al que nadie final lee. la idea es que esa información se traspase para que las nuevas generaciones vayan teniendo también más inspiración, porque o sea, a través de la historia nos inspiramos en nosotros mismos para crear. Hay un tema que me gustaría, ahora que hablando de esto se me vino a la mente, que tiene que ver con el concepto de la apropiación cultural, que yo ya lo he hablado con otros diseñadores. ¿Cómo lo ves tú? Porque en un mundo donde estamos globalizados y podríamos decir que todo es inspiración, ¿cuál es como ese punto en el cual tú dices, oye, esto es inspiración y esto es apropiación? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, de la misma manera que se hacen los papers académicos, referenciando. ¿Sabéis que esto lo tomé de acá? Esto lo hice por esto. Traspasando al final la fuente y Por dándole supuesto, dándole crédito a la crédito a la gente, gente. a la que hay que dárselo. Y en el caso en ciertos casos en que trabajo con comunidades, también esa comunidad tiene que ganar el porcentaje justo, como dentro del comercio justo, de ese concepto, ¿cierto? Del comercio justo. Eso tiene que ir y transparentado, Claro. ¿cierto? O sea, tiene que haber Como una retribución en todo sentido. Una retribución tanto en lo económico, si es algo que se va a comercializar, y en el crédito, si es algo que se va a mencionar. Claro. Igual, sí. No, o bueno, sea, ¿de dónde saqué esta información? No se me ocurrió a mí. claro. Saqué de alguna parte. Lo que pasa es que bueno, pasa en estos temas creativos en que uno cree que las ideas son suyas. Claro. Porque Pero- piensa que todo apareció en los 2000, Sí. pero no, las cosas no aparecieron en los 2000. Y entonces es por eso que es importante la investigación histórica, como en temas de diseño y en lo que hacemos y en los proyectos que armamos. Claro. Es importante que haya, a lo mejor no eres tú, pero quizás te puedes asesorar por alguien que trabaje temas de sostenibilidad y también que trabaje temas de patrimonio histórico. Esto de la investigación, como decía, te ha llevado a un montón de espacios ya, yo siento. A mí me gusta mucho tu ilustración. Hemos estado en desfile donde yo te he visto ahí ilustrar y creo que es algo súper interesante. A mí me encantan también, como tú decís, los figurines antiguos de las revistas estas de modistas, que eran muy técnicas, porque son Súper figurines técnico, súper técnicos, donde se percibe dónde está la pinza, dónde está todo esto. Eso igual fue como una corriente de la moda en los años 50, más o menos. Y ahora ya es todo más 3D, con figura, con, no sé, Clo, que yo estoy tratando de aprender Clo para poder hacer mis diseños y tal. Entonces ahora ya tú veis en plano y de repente está envolviendo a la persona y ya veis cómo se mueve la tela. ¿Cómo veis tú toda esa evolución, ya que está ahí como haciendo un estudio de eso? Sí, me interesa como esa representación del cuerpo vestido y sobre todo si hablamos desde lo técnico, porque como es técnico y está, como dicen algunos, al servicio de la industria, Claro. No siempre está visto como dentro de lo artístico, ¿no? Y entonces en estas nuevas como historias culturales sí las podemos atrapar e investigar, porque ya no son artísticas, sino que son técnicas industriales. Me parece relevante en el sentido en que no es una foto, ni es un dibujo cualquiera que se vea bonito, es algo que te da muchísima información. Y entonces la ilustración te va a decir dónde van los cortes, por ejemplo. Como dices tú, dónde va la pinza, ¿cierto? Dónde tengo que cortar.
Y esa creo que es una información que está un poco infravalorada y que mucha gente que antes en los 50, por ejemplo, sabían cómo se llamaban ese tipo de las telas, cómo se llamaban las telas, sabían diferenciar una lana de un nylon, por ejemplo. Ahora la gente no sabe de esa diferencia. Me pasa cuando era chica, niña, así, me acuerdo de haber hablado de moda con mi abuela, que ella era una mujer muy fashionista, en la época que la mujer salía de guante a la calle, con sombrero y todo, muy, muy pro. Y ella me contaba, no, este abrigo es corte princesa, esto es corte vertical, esta tela es lana de paño, esta tela es seda de... Y era como, wow, qué genial, no sé qué. Ahora nadie menciona ese tipo de cosas. O sea, los nombres, de esto a mí me impresiona que cómo la moda se va renombrando a sí misma constantemente. Creo que cuando por fin entendí que era como, oye, esto es lo mismo, pero ahora ya no se va a llamar cole, ahora se llama scrunchie. Y yo, no, está todo bien. Solo como decir, ya, ok, cambiémosle el nombre para que se sienta moderno, aunque es algo retro, a mi modo de ver. Y de hecho, lo hablé alguna vez con un chico que está haciendo una técnica de cestería, no sé qué, y yo le decía, bueno, para mí lo que tú estás haciendo es retrofuturista, porque estás haciendo algo actual, pero esto es muy antiguo. Claro, entonces, por eso digo, si las cosas no comenzaron cíclicos. en el 2000, ¿no? Claro. Claro, o sea, si no podemos nombrar la alforza, ¿cómo la vamos a diseñar? Claro. O sea, está fuera del alcance de alguien que no conoce una alforza, diseñar una alforza en un pantalón, por ejemplo. Exacto. ¿Cachai? Los Entonces, tipos de alforzas. ¿qué tipos de alforza? Claro. No sé, ¿cuáles son los tipos de abotonadura? Distintos tipos que tienen distintos nombres. Entonces, si no los conozco, por supuesto que desaparecen los nombres. Y por tanto desaparecen también en el diseño. Ahí es donde entra la importancia de la historia. Porque cuando tú estudias historia de la moda, bueno, historia, pongamos historia universal ya, no lo encajemos en eso. Siempre se estudia la vestimenta de las élites, pero también se estudia la vestimenta de todas las otras clases. Y ahí es donde dicen, no, por ejemplo, la época del corte imperio, que eso yo creo que, y cómo eran los vestidos de esa época, después la mezcla de estilos, cuando venía una revolución de la moda y las mujeres combinaban, no sé, las crinolinas con todo esto. Después, la revolución, la mujer se sacó el corsé, hubo una guerra, no habían materiales, o sea... Podemos ver la historia de la humanidad a través de cómo vivimos la estética. Totalmente. Y reflejada y replicada la arquitectura también, por ejemplo. Replicada la arquitectura en las vestimentas. Entonces, me parece muy importante como revisitar todos esos lugares, porque creo que nos hace falta. O sea, por ejemplo, si ahora pides un pitch que alguien diga en 30 segundos su proyecto, si no tenéis un vocabulario técnico, no lo podías hacer. Entonces. O sea, vas a tratar en un minuto vas a decir lo que es una alforza cuando podrías decir es una alforza y ya. Claro. Como que te economiza palabras también. Sí, o sea, sirve para un montón de cosas. El lenguaje técnico vocabulario siempre técnico es importante. Y la idea es que por lo menos los diseñadores o las personas que están en la industria la conozcan para que podamos traspasar esa información. A mí me pasa que de repente hablo de esto como que fuera algo tan natural porque de cierta manera ya lo viví, lo crecí con esto. Y me quedan mirando como, ¿qué estás hablando? Y yo... digo, y todas las cosas que capacitaciones, como ahora estoy en el área del marketing y los negocios, no sé qué, es como, haz más simple lo que dices, simplifica más tu lenguaje, y yo siento que eso no es tan positivo. O sea, cuando tú hablas de vender, puede que sea simple porque querís que la persona compre rápido, pero querís también saber qué es lo que va a comprar, porque no quieres que compre algo que se va a volver basura después. La gente tiene esa compra ahí media obsesiva, después eso se vuelve basura, y sobre todo cuando se trata de diseño y de textiles, que ahora está... Claro, pero también depende de a quién le quieras vender. O sea, claro, hay gente que maneja
altos niveles económicos y esas personas sí saben diferenciar un algodón de un poliéster. Sí. Y van a saber lo que es Y una saben alforza. diferenciar la seda y la alforza y los tipos de corte. Por supuesto, y entonces creo que por ahí va. ¿Por qué dejarle solo a las personas que pueden pagar esa información? Claro, es como O sea, democraticemos esa información, eso, por favor. democratizar Tú también la deberías moda. saber qué es lo que te estás poniendo sobre el cuerpo. Claro. Y no solamente la persona que tenga unos niveles de educación superior, de educación o de más. sueldos o de Claro. estatus económico. No, o sea, como que tiene que ser democrática Claro, también porque esa en algún información. momento todo eso era cultura general. Sí, de hecho, yo recuerdo por que alguien supuesto. me dijo alguna vez, cuando más joven, es que esto es cultura general. Y yo así Sí. como, ya, ok, te creo. Y con el paso del tiempo uno se da cuenta de que sí, porque siempre vamos a necesitar vestirnos. Por supuesto, porque eso aparecía en las revistas. En esa revista que leías cuando ibas a la peluquería. Claro. Pero como ahora no existe eso, creo que cada vez se vuelve menos democrática esa información, a pesar de que está en todos lados, pero necesitas saber llegar a esa información también. Ya. Si no sabes llegar a esa información... Me lleva a un término que me encanta y que siempre lo hace más fácil o complejo todo, que es el concepto de la moda, que está muy conectado a lo que son las tendencias. Ahora las revistas Sí. te dicen, esto tienes que usar porque esto está de moda, siempre ha pasado, pero yo siento que ahora es como más dictatorial un poco, como que no te da tanto espacio a la creatividad. Y las nuevas generaciones están, esto es la moda, esto hay que usar, ¿cachai? Y como siempre, te quede bien. Una vez me dijeron a alguien que un concepto que fue, la moda no incomoda. O sea, aunque te quede pésimo, si está de moda, está bien. Una cosa así. Y yo siento que eso como es retroceder culturalmente. ¿Qué opinas tú de la moda, cómo se está viviendo hoy comercialmente, una cosa así? Bueno, no sé, para los gringos hay dos modas. Pues. Claro. Una con M chiquitita y la otra con M grande. Y una es tendencias porque, bueno, el nombre de moda es tomado de la tendencia matemática o estadística, ¿no? Como entre más gente esté usando lo mismo, hay una tendencia y por tanto está de moda. Es así de sencillo. O sea, ya otra cosa es pensar en este sistema está, claro, y está la moda en que es como la dictadura de la... La Carlota me dijo el fashion. El como fashion. que entendía el fashion. Claro. ¿Cachai? Porque también le daba como un poco de recelo el concepto de la moda, como se entiende acá. Claro, y entonces allí empezamos a un montón de sinónimos que podríamos ocupar, que podría ser como la vestimenta, ¿cierto? El vestible, que es lo que uno, con lo que uno se envuelve o con lo que uno habita a diario, ¿no? Que son cosas distintas, pero todo el mundo tiene que pensar en algún momento en el vestir, en qué es lo que me voy a poner, ya sea si hace porque hace frío o no, cosas así. Y entonces, bueno, yo nunca me he podido vestir, así estoy hablando desde mí, nunca me he podido vestir siempre como que hay gente que se ve disfrazada cuando está así como vistiéndose de una determinada manera, o porque alguien te dijo que esos colores te combinan o no, que esa silueta te combina o no. Y claramente así, a veces no yo es así. siento que, yendo al tema porque alguien te dijo, como la asesoría de imagen, está muy ligada como a la parte más corporativa, porque hay ciertos cánones que se necesita respetar estéticamente, entonces sí hay como unas reglas donde la persona quiere sacar como su potencial estético corporativo, pero cuando nosotros estamos más en el área creativa, en el área de la moda creativa. Entonces ahí uno tiene el conocimiento, es como decir, tienes las reglas, las conoces, ahora rómpelas, como rompamos las reglas, como que por ahí lo percibo más en la faceta creativa, porque así es como va innovando en el diseño. Volviendo a tu investigación. Sé que estuviste hace poco en Buenos Aires dando una charla, presentando tus proyectos. Estuviste en la Comic Con.
¿Cómo sientes tú que es llevar el diseño o la visión chilena a otros lugares del mundo? ¿Cómo sientes tú que te perciben desde afuera? ¿Cómo ha sido tu llegada? Bueno, primero rarísimo porque, digo que soy diseñadora de vestuario y que se crea una polémica inmediatamente porque el vestuario en otros lados es para los vestuaristas que trabajan en teatro. Ya. Y entonces he descubierto que se genera una confusión cuando digo que soy diseñadora de vestuario. Y entonces he tenido que darle mucha vuelta a eso que estábamos conversando sobre la palabra del vestir, que no es lo mismo que la moda. Y entonces, claro, en Buenos Aires es esto de la indumentaria. Pero para nosotros la indumentaria también son otras cosas. Claro. ¿No? La indumentaria también es todo tipo, los uniformes también, como que todo está dentro de... Todo lo vestible y lo Claro, complementario. así es que pierdo un vestible. poco de tiempo explicando cuál es mi función o cuál es la carrera que estudié, independiente de que siempre haya sido desde este lugar práctico, textil, o ahora desde este lugar académico. La verdad es que ha sido he tenido súper buen recibimiento, porque bueno, el proyecto es un proyecto que tiene que ver con la ilustración de moda, y estoy estudiando un poco la historia de la ilustración de moda en Chile. Para eso he tenido que ir a buscar antecedentes que vienen como de fines del siglo XIX, y estoy estudiando directamente mediados del siglo XX, que el siglo XX es mi momento favorito de estudio. Y sí hay estudios sobre ilustración de moda que vienen desde el siglo XIX, pero hay poco del siglo XX. Y es un momento, por lo menos en Chile, donde se creó ilustración de moda local, con autores locales, autores y autoras locales que son súper invisibles. O sea, como te digo, como esta ilustración de moda está se ve muy relacionada a como fines industriales, ha sido relegada del mundo artístico, o de la historia del arte. Y entonces, como te comentaba, en base a estas nuevas miradas de la historia cultural, sí están siendo como nombradas, y es por eso que yo puedo ir y hablar de estas cosas, ya no desde este lugar artístico, que también tiene una como faceta creativa. Una faceta visual, creativa, ¿cierto? Pero que es técnico a la vez, y está usada para enseñar, para ser didáctica, y para que tú puedas replicar eso que estás viendo ahí, en esa imagen, en una construcción tridimensional. Claro. Es una locura. O sea, de llevarlo a la realidad. Es una locura. Bueno, entonces, según Roland Barthes, hay tres tipos de vestido. Uno es el que ves en la imagen, que puede ser la foto de moda o que puede ser la ilustración de moda. La leyenda que iba en estas... La reseña. En estas imágenes, que te dice este elegante conjunto, ¿cierto? Hecho de seda, con materiales, no sé qué. Ya te estás diciendo un montón de cosas, porque... Claro, te está dando especificaciones convengamos técnicas de y valóricas. Claro, porque convengamos decir de que es elegante que es algo ¿qué ya... es lo elegante? Claro, ya es algo valórico. No, Sí, en eso otro lo dice pueden ver. como... no sé, palabras... este armonioso, o este coqueto, o este... no sé. Claro, ya integra un poco de juicio integras dentro un juicio del... dentro de lo que está... Ya te dice lo que estás viendo. Claro. Y entonces... Y está, bueno, un tercer Lo técnico. vestido, que ya. es el vestido real, que es el que no estás viendo, porque Claro, no está ¿dónde ahí. está ese vestido? Nadie sabe. Y bueno, yo le agregaría este cuarto, que, como, que sería el valor del moldaje, porque Claro. asociado a este figurín viene en esta revista un molde, Claro, para y que tú construyas eso que estás viendo a través de una ilustración y de una leyenda, un modelo y dónde vienen las piezas, y te explica tridimensional. todo eso para confeccionar, y te dice tienes que llevar dobladillo, pespunte, puntada Y tanto. entonces desde ese molde
tú creas una pieza o un otro vestido. Claro. Yo encuentro que eso es alucinante, Sí. como que cuando lo pienso de esa manera, desde esta bidimensionalidad que no existe, que no es nada, o sea, por eso en la ilustración de moda no está hecha como una ilustración, es como un maniquí, ¿cierto? Con unas posturas que son rarísimas, que Claro. ellas no se miran unas a otras, no están interactuando unas a otras. Hay también detrás, no sé, la plantita, el balcón, Claro. ¿cierto? Te dice además la ocasión de uso, Claro. Te da mucha donde información. tú tienes que estar ocupando Claro, ese como traje. el protocolo de vestimenta. Claro, O sea, esto es para la mañana. Eso me llama mucho la atención de la ilustración de moda, sobre todo de los años 50, 60, que están todas las ocasiones definidas. O sea, este vestuario es para usarlo en la Ahora mañana, la del bata, con bordado tus iniciales. Ah. Eso, o sea, a mí me encanta. O sea, no voy a decir que es como, ya no, me encanta. me todo encantaría cambiarme personalizado. 4 veces de ropa en el día. Claro, hay muchos vestuarios. Así. Bueno, yo creo que hay gente que sí todavía lo hace. Yo alguna No, vez yo lo cuando hice. era chica, sí. Cuando tenía, claro, realmente cuando uno tiene tiempo, puede cambiarse muchas veces de Sí. ropa en el día. Yo me acuerdo haber tenido una ropa para ir a estudiar, una ropa para la tarde, ahora ya no. Uno piensa de manera más práctica y dice, Claro. necesito un outfit que Todo me el sirva día para el todo día lo que voy y a me hacer. vea estilosa en todos lados Ah. y que cambiando tal vez el color del labio me haga parecer Claro. distinto. Claro, bueno, vivimos una vida agitada y rápida de la ciudad. Pero claro, la ilustración te da toda esa información. Entonces, bueno, estoy aplicando una metodología que la idea es que sea como replicable para otro tipo de revistas, pero también que aumente a la fotografía de moda, por ejemplo, que vendría siendo como lo que viene después, ya en los 60, 70, se amplía y otros tipos de mirar, porque cuando uno mira a través de una revista también te está enseñando, te está dictando cómo tú deberías ver. Eso es como ese adoctrinamiento a través de la imagen. Es súper importante, sobre todo en este mundo siglo XX en que había una sola manera de mirar las cosas. Claro, o sea, el canon era como uno solo. En cambio, ahora hay más posibilidades, o sea, Claro. más expresiones. Bueno, según las tendencias que también están Claro. súper manipuladas, hay por lo menos 4. Sí, a mí me pasa mucho con las tendencias, a través de... Yo trabajo en eso y tomo de la tendencia lo que me gusta Claro. a mí, porque yo digo, esto lo voy a usar a través del tiempo. O sea, a mí me encanta, yo tengo ropa que la llevo usando 20 años y me dicen, ¡ay, qué bacán esto, no sé qué, esto está full de tendencia! Y yo, sí, está de tendencia hace 20 años para mí. ¿Cachai? Porque al final siento que tú tienes que tener un estilo, pero no es que definir el estilo, porque hay gente que me dice, no, es que a mí no me gusta el estilo, está bien. No se trata de que tú te definas en un estilo, sino que definirte tú con lo que a ti te hace sentir bien, que te queda bien, que te hace sentir Claro. cómoda, y también desarrollar tu expresión, porque como tú decías, eso de estar disfrazado Sí. lo encuentro un poco No, pero yo triste. creo que lo peor que la gente puede hacer es andar incómoda. Sí. Porque eso se nota mucho y como que te genera desconfianza, estás así como mal, te ves Claro. mal, te sientes mal. Mientras que si uno está cómodo, está todo bien. Claro. Está todo bien, te vas a ver en confianza, ¿cierto? Te vas a ver como empoderada, que me carga esa palabra, pero va a tener un poder. Claro, ¿no? asumida en tu lugar. Claro. ¿Cachai? Así, Sí. acomoda, no sé. Sí. Bueno, para ir cerrando ya el episodio, tengo unas preguntas, obvio, para que ya las conoces, si has visto mi podcast. Pero quiero saber qué es lo último que a ti te motiva. Me imagino que tiene que ver con tu investigación, pero desde lo personal, así como diciendo, esto me gusta, me hace feliz. Bueno, estoy súper motivada con mi investigación y para que sigan mi Instagram, se llama La Silueta Ilustrada. Ya.
que va a aparecer aquí. No. Sí, va a estar. Va a aparecer en Eso es algún importante, lugar que lo de este mencionemos, programa. que nuestro podcast tiene un blog, así que cada episodio tiene una nota escrita donde pueden encontrar los enlaces para las cuentas de Melina y de todos nuestros invitados, así que visiten quieromoda.com, muy importante. Ya, y vas a estar ahí. Entonces, la silueta ilustrada, bueno, está chiquitito todavía, pero la idea es hacer un repositorio de imágenes de ilustración de moda en revistas y prensa del siglo XX. Ya estoy terminando una investigación que es sobre Rosita y Eva. Ya empecé la de Elite, y Elite va a estar relacionada con Para Ti de Buenos Aires, y es por eso que he estado viajando. Elite también tiene ilustración de moda que viene desde Madrid, así es que estoy creando un gran circuito, o recreando este gran circuito de circulación de imágenes del siglo XX y cómo las guerras afectaron esa circulación de imágenes. Sí. Ese es como que estoy muy motivada con eso. Eso es lo que estoy en esa investigación, haciendo hartos artículos chiquititos que a diferencia de mi vida creativa, la vida creativa era rápida y yo podía mostrar al tiro, mira, hice esto. Claro. Pero en la investigación todo es más lento y es como ahí como que mi espíritu, mi Aries, mi ascendente Aries se colapsa un poco. Sí. Ya, entonces quiere todo al tiro, pero no se puede. Pero de a poquito han estado saliendo, ya salió un artículo este semestre sobre la circulación de imágenes a fines del siglo XIX, que está disponible en mi Instagram, para que ya lo puedan leer, y vienen otras apariciones en otras cosas más. Buenísimo. Bueno, voy a estar atenta porque a mí me interesa mucho el tema, no solo como inspiración, la verdad es que sabéis que todo me inspira, pero es súper importante, me gusta mucho la historia también, y también desde una faceta más crítica también. Ya, y preguntas de clásicas. ¿Cómo vives tú la moda? Y consejo para todos tus fans, para que se desarrollen, no sé, sean felices, vivan la moda. ¿Cómo vivo yo la moda? Bueno, para mí todo es vestir. Me pienso mucho. Me tomo mucho tiempo en pensar en qué ponerme. Como digo, de pronto uno se entrampa también en eso. Yo también me entrampo en eso y después digo, pero ¿por qué me puse esto? Sí. ¿Por qué? No era necesario. Yo sabía que no. No es mi caso, no es el caso de hoy. Cada vez lo hago menos. Cada vez lo hago menos porque yo sentía que había como un lugar donde yo tenía que ir, pero ahora estoy yendo solamente a lugares donde yo me siento cómodo y por tanto aceptan tu estética, el cómo me visto. Exacto. ¿Cierto? No sentirme incómoda nunca más, o sea, ya nunca más me puse tacos. Ya. Que era algo que sí me hacía sentir incómoda. Y a pesar de que a veces digo, ay, pero con unos tacos, pero ¿para qué? Si voy a estar 2 minutos, después voy a sufrir todos los otros. Y tratar como de ser más de todo el rato pasarlo bien con lo que me pongo. Hace tiempo también que no compro ropa. Solo estoy usando ropa de vintage. Y eso más o menos como que mi vida como que adquirió una conciencia también de las telas, y son unos lentes así como los del feminismo y de la sostenibilidad, que después no te puedes sacar, que todo te cuesta, ¿no?
Sí. Y que es difícil, pero es coherente. Y eso me hace tremendamente sentir muy, muy feliz. Como de ir por la vida como yo quiero, ponerme lo que quiero, hacer lo que quiero, ir a los lugares que quiero, hablar con la gente que quiero, y que cada vez me importan menos las otras cosas que no me interesan. Eso. Como dijo la hija pequeña de una amiga, una niña chica, dijo, nadie manda en mi estilo. O sea, una niña pequeña ya tiene conciencia de que su identidad, su personalidad conecta mucho con su estilo. Así que así aprendemos de las nuevas generaciones y ellos tendrán que aprender mucho de nosotros. Muchas gracias, querida Melina, por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Así que me encanta siempre tenerte. Por supuesto que vamos a tener que repetir otra vez el episodio más adelante, pero que después de que ojalá se exhiba, no sea el mismo. Ojalá no sea el mismo. Ahí Que vamos a sea hablar de otro. otra cosa. Sí. Así que bueno, agradecer a todos nuestros auditores y espectadores de quieromoda.com, Quiero Moda Podcast. Así que síganos, vean nuestros episodios, hay muchas personas interesantes desde el día de hoy desde Espacio Gárgola. Así que nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Con el auspicio de Rival, Estilo y Vanguardia. Espacio Gárgola, Duplidisc, Iva Kiss Me, Skin Basic, Estilo Esencial, Cercotec. Esto fue Quiero Moda Podcast con Carolina Rival.